Imagínate que la selección de tu país juega un partido clave de clasificación al mundial y justamente el día de ese partido tan importante sale la noticia de que no se va a retransmitir y que ninguna persona va a ser capaz de ver ese encuentro. Pues eso le ocurrió a la selección española en el año 2012. Vamos a reaccionar a este videito de aquí que nos va a explicar la historia al completo. Hermano, pero es que esto es una auténtica barbaridad. ¿A qué precio estaban esos derechos? Porque claro, esto ocurrió en el año 2012, ¿no? Claro, a día de hoy quien tiene los derechos exclusivos de la selección española creo que es la 1. Pero en esta época sí que lo iban vendiendo a cadenas, ¿no? Una semana lo compraba Antena 3, otra semana Telecinco. Y pues claro, esa semana decidió no comprar nadie ese partido. Vete tú a saber por qué. Pues eso mismo pasó hace no tanto, ni más ni menos que con la selección campeona del mundo y de Europa en ese momento. ¡Claro que esa es otra! Que la selección española en ese entonces había ganado 2 Eurocopas y el mundial anterior a ese, ¿no? Esto fue justamente antes del Mundial 2014, la clasificación al Mundial de Brasil. Y que tú no vayas a retransmitir el partido de la selección campeona del mundo es que es una barbaridad, porque si me dice que es una selección más tercermundista y es, yo que sé, un Australia-Grecia, pues te puedo decir, bueno, a ver, son 2 selecciones menores y tal, pero que era España, la campeona del mundo en ese entonces. Hoy en Fútbol Club, la historia del Bielorrusia-España. Fútbol Club. El partido que un país nunca llegó a ver. ¡Qué locura, tú! Año 2012. La selección española acababa de hacer historia al convertirse en el primer combinado en ganar Eurocopa, Mundial y Eurocopa de forma consecutiva en uno de los ciclos más dominadores de la historia del fútbol mundial. El combinado liderado por Vicente del Bosque se plantaba camino al Mundial de Brasil 2014 como la número 1 del ranking FIFA y la principal favorita a revalidar el... Vaya 11 de mierda, también te digo, con Alberto Moreno, Juanfran, Negredo, vaya puto desastre. Título. La Roja coincidió en un grupo relativamente asequible. Bueno, mira, la selección española con Francia en el mismo grupo. A ver, esto a día de hoy es prácticamente imposible que te suceda, ¿no? 2 campeonas del mundo en el mismo grupo. Pero antiguamente en las clasificatorias sí que se daba bastante, ¿no? Y clasificaban creo que las 2 primeras, ¿verdad? Junto a Francia, Bielorrusia, Georgia y Finlandia, pero a pesar de la baja competitividad del grupo, la expectación por ver a la campeona del mundo en su defensa de la corona era inmensa. El primer partido contra la selección de Georgia fue seguido a través de Telecinco por 4,5 millones de españoles, consiguiendo un minuto de oro de 7 millones de espectadores y una cuota de pantalla de casi el 47%. ¡Qué auténtica animalada! Y esto era un partido que dijo el España-Georgia, era un partido rancio, no era ni siquiera el de Francia. Qué auténtica locura, 7 millones de espectadores en su pick. Y en ese momento, con todos los focos sobre una selección que ilusionaba a todo un país con la posibilidad de continuar su reinado, toda España se quedó a oscuras. A falta de tan solo 48 horas para el segundo partido contra Bielorrusia, ninguna cadena de televisión había comprado los derechos para su retransmisión en el país. Para encontrar un precedente similar es necesario retroceder a mayo de 1983, cuando en la campaña clasificatoria para la Eurocopa de Francia, el país entero se quedó sin ver en directo el partido de su selección en la isla de Malta por problemas con el satélite, precisamente en el que sería el precedente de ese famoso 12-1 con el que España se metería en la Eurocopa gracias al legendario gol de señor. Que encima el último partido que no se había retransmitido fue el del famoso Malta 12-1, ¿no? ¡Señor, gol! ¡Qué puta burrada, tío, ¡Gol de señor! Claro, esto de aquí, estas imágenes de dónde coño salen. Las grabaron y luego las retransmitieron al día siguiente. Televisión Española, única operadora existente en la época, emitiría el encuentro en diferido 4 horas más tarde. Algo que ni siquiera pasó 2 años antes, cuando un partido de preparación para el Mundial 82 contra la misma... Claro, también hay que tener en cuenta que esto era otra época, ¿Esto qué año era? El 94, habían dicho. Tú piensas que a día de hoy esto de aquí pasa y es que al segundo tú sabes cuántos goles va ganando, por cuántos goles va ganando tu selección, quién ha metido los goles, pero en esta época no. Aquí no había aplicaciones de fútbol, no había Twitter, no había Instagram. Entonces lo más probable es que toda la gente que vio el partido en diferido 4 horas más tarde, nadie sabía cómo había quedado el partido y es como si lo vieran en directo, ¿no? Pero es que el partido de España-Bielorrusia ocurrió en el año 2012.
mismísima Brasil, nunca llegaría a ser televisado. Lo cierto es que desde el primer partido televisado de la selección en 1958 hasta la década de los 70, lo habitual era que los partidos jugados fuera de la península no se emitiesen por televisión. Pero estábamos en 2012, en pleno siglo XXI. Las dificultades técnicas ya no eran excusa ante los grandes avances producidos en los últimos 30 años. Pero entonces, ¿por qué las televisiones se quedaron a oscuras precisamente ese 12 de octubre, Día de la Hispanidad, a las 8 de la tarde? Pues la razón era muy simple. ¡Pero cuéntamela! Porque no había dinero. Tras el estallido de la crisis económica de 2008, el rescate bancario impulsado por el gobierno de Mariano Rajoy obligó a realizar recortes presupuestarios en varias áreas, y una de las afectadas sería la televisión. Radio Televisión Española vio su presupuesto reducido en 204 millones de euros, algo que colocó a la cadena en octubre de 2012 a las puertas de anunciar el despido de 1.800 trabajadores. ¡Madre mía! Todo esto cabe sumar que la Liga de Fútbol Profesional acababa de restringir la aparición de Madrid y Barça en los partidos de emisión en abierto, por lo que las audiencias se desplomaron. El fútbol ya no era rentable y la televisión nacional se planteó renunciar definitivamente a los partidos de La Roja frente al insostenible coste anual de 43 millones de euros. De cara al partido rumbo al Mundial, la Federación... ¡Qué locura, tío! Es que es muy caro. Es muy caro. ¿En serio cuesta tanto que se retransmitan los partidos de la selección española? Me parece una auténtica burrada, ¿eh? Yo no sabía que era tanta pasta. Bielorrusa, que al actuar como local era la encargada de delegar la distribución de la señal, cedió por 1 millón de euros los derechos de retransmisión a la distribuidora alemana Sports5, quien a su vez pretendía venderlos a las cadenas españolas por el triple de su valor. RTVE se negó en rotundo y ante la falta de interés por parte de las cadenas nacionales, la oferta de los alemanes descendió a la mitad 48 horas antes del partido. Telecinco tomó el testigo en las negociaciones, pero la crisis económica, el descenso en un 60% de la publicidad durante los últimos 3 años y el hecho de que la franja horaria no coincidiese con el prime time televisivo hizo que la cantidad ofertada por la cadena privada española no superase los 700.000 euros. Y a falta de 24 horas para el pitido inicial, el subdirector de deportes de la cadena aseguraba que las radios serían los ojos de los españoles para el partido del día siguiente. Qué auténtica animalada, tío, ¿eh? Tú imagínate que esto pasa a día de hoy. Es que, vamos, se forma la mundial, ¿eh? Si esto llega a pasar hoy en día. Sí que es cierto que los que vendían los derechos se subieron a la parra. ¿A dónde vas a pedir 3 millones de euros? Es decir, Telecinco, lo máximo que te podía ofrecer eran 700.000 euros. Y esta gente pedía 3 millones. Claro, es que hay una diferencia abismal entre las pretensiones de la cadena y de la gente que vende los derechos, ¿no? El panorama era paupérrimo. A tan solo un día para el segundo partido de clasificación para el Mundial, la vigente campeona del mundo no tenía televisión en su país para ofrecer el partido a su propia afición, algo que además quebrantaba una ley vigente en el país desde 1997, conocida como la Ley Cascos, por la cual los partidos de la selección, al entrar dentro de la categoría de eventos de interés público, tenían la obligación de darse en abierto. De lo contrario, el gobierno podría obligar a Televisión Española a comprar la señal del partido, algo que nunca ocurrió. Cadenas de pago de Italia e Inglaterra... Claro, pero ahí qué coño haces, tío. Si no hay dinero... Claro, le pueden obligar, como te obligan. ¿Qué hago? ¿Me prostituyo? ¿Me prostituyo, saco 3 millones de euros o qué? Arabia Saudí, Francia, Portugal y por supuesto la televisión local bielorrusa retransmitirían el partido en directo. ¡Ah! Que todas las cadenas estas lo estaban retransmitiendo. Entonces yo lo hubiera visto, ¿eh? Yo en el año 2012 me lo veía en Fútbol Libre, ¿no? Todas menos España. El desastre sería aún mayor. ¡Jódete, te vas! La ruptura de negociaciones entre Sports5 y Telecinco, la empresa alemana exigió el mismo día del choque a cada una de las 5 radios desplazadas hasta Minsk 25.000 euros por entrar al Dinamo Stadion y comentar el partido desde dentro. Las emisoras se negaron a pagar y tras desmontar las líneas asignadas tomaron la decisión de narrar el encuentro desde las habitaciones del hotel apoyados en la emisión del canal local Belarus 2. Mientras tanto, los espectadores... ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué burrada, tú! Que los de la radio estaban retransmitiendo el partido. Bueno, iban comentando el partido por encima, viendo las retransmisiones de Bielorrusia. Sin ojos y casi sin oídos, se las apañaban como podían para no perderse el partido, acudiendo a portales piratas como Roja Directa. Algunos afortunados incluso pudieron llegar a ver el partido, aprovechando que en las zonas cercanas a la frontera con Portugal, la señal del canal de pago Sporte penetraba en los receptores satelitales de algunas partes de Galicia y Extremadura. En lo futbolístico, el partido en sí no tuvo ningún misterio. España se impuso cómodamente a la selección de Europa del Este por 0 goles a 4, gracias a una
actuación estelar de Pedro Rodríguez en la delantera. De hecho, tras toda la expectación generada por el valor que se le había asignado al partido por parte de los locales, el propio presidente del país salió días más tarde catalogando el partido como la mayor deshonra en la historia de Bielorrusia. ¡Joder! La selección nacional, disculpen mi lenguaje, es una mierda. Mirad a los georgianos. Lucharon contra España hasta el último minuto. ¿Podéis decir lo mismo de nuestro equipo? Se utilizaron ayudas... ¡Qué locura esto, tío! ¡Qué locura esto! A ver, eran los actuales campeones del mundo, Bielorrusia. Tampoco que es una potencia mundial, ¿no? A ver, está bien un 4-0, ¿no? Era lo esperado. Económicas para llevar 40.000 personas al estadio. ¿Y qué conseguimos con ello? Tras este suceso y con el futuro de la emisión del resto del camino a Brasil aún en el aire, Televisión Española ya tenía por el momento un acuerdo cerrado para el próximo duelo frente a Francia. Sin embargo, tras este, la televisión estatal cedería el testigo a Telecinco y no volvería a ofrecer un solo partido más del clasificatorio. De todas maneras, lo vivido aquel 12 de octubre de 2012 pasaría ya a la historia como el día en el que España volvió a perderse un encuentro de la selección 350 partidos después. ¡Joder! Conclusión, la vida está muy cara. Te vas, baja el fútbol, coño. No, pero ahora hablando en serio, tengo que agradeceros el increíble apoyo que tuvo. Bueno, aquí está agradeciendo a la gente. Videazo autentiquísimos locos, increíble la historia. La verdad es que yo no conocía este caso. Vi el vídeo, me pareció bastante curioso y digo, coño, vamos a reaccionarlo por aquí. Bueno, si les ha gustado, ya saben que pueden dejar su like y suscribirse al canal. Hasta otra, ya nos vemos, descansen por ahí, chavales.